Muy bien. Bueno, no sé si alguna de ustedes ha leído alguna vez alguna biografía del padre Kentenich. ¿Han leído alguna vez? ¿Se han dado esa oportunidad? Sí, Sí. Yo sí, sí. mi madre. Sí. Yo sí No sé también. qué cosas Sí, recuerdan de la historia del padre Kentenich. ¿Se acuerdan de sí, algunas cosas? Su vida es súper sí, fácil. ¿Su vida? sí. No la escuché. ¿Su vida? Súper fácil. Súper fácil. Por eso lo digo. Que su Ajá. vida es súper dura con tantos hurdles in his life. Ujú. Muchas dificultades, mucho Muchas, sufrimiento. muchas dificultades. Al pie del volcán. Pie del volcán, así mismo. ¿Qué otras cosas recuerdan de su vida? Negándose siempre a sí mismo, cuando fue llevado preso al campo de concentración en Alemania, cuando tuvo que emigrar para acá, para Estados Unidos también. O sea, muchos sufrimientos, mucha negación a sí mismo. Negándose a sí mismo. Ujú. ¿Qué otras cosas pueden destacar o se acuerdan? ¿Alguien más? Bueno, Su cuando su ujú. madre lo entregó a la Virgen María, Ujú. porque ya ella no podía, ¿verdad? Estar con él, atenderlo. Recuerdo cuando estuvimos allá en Alemania y ver, bueno, cuando todavía de las cosas que quedan, que, bueno, cuando ella lo entregó, entonces, para mí eso, a mí me impactó. Muy bien. Su amor por la mater. Su amor por la madre. Y es esta importancia que le daba a él a la libertad del pensamiento, al ser o convertirse en un ser autónomo. ¿Alguien que pueda leer aquí este evangelio este pedacito del evangelio de Mateo para comenzar con No nuestra puedo, reunión? ¿Sí? ¿Quiere leerlo usted, Sheila? sí, ¿cómo no? Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo, Padre, del del Hijo, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú Ah, eres el Mesías. un poco más arriba, El, Sheila. Al llegar a ¿Perdón? la región, Ah, empieza un sí. poco más arriba. Al Oh, llegar acá a la arriba. región. Oh, perdón. Ok, perdón. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús, voy a tener que, ok, aquí voy. Preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Las palabras del Padre Kentenich. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí, el que hace las obras, créanme, yo estoy en el Padre en mí. Créanlo, al menos por las obras. Nosotros también por las obras vemos en Schoenstatt
y descubrimos el carisma del Padre. Queremos encomendar en las manos de la Santísima Virgen esta reunión de hoy, que el Espíritu Santo nos permita descubrir el rostro de Dios Padre en la forma de pensar, de amar y de vivir de nuestro Padre Fundador. Rezamos todas juntas. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero Ellos espero confiado como un niño. confiado como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo en todas circunstancias. creo y Creo y confío ciegamente. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder descubrir un poco el carisma del Padre, es necesario transportarnos al 1892, cuando la mamá del Padre Kentenich lo consagra a la Santísima Virgen. Alguien que pueda leer las palabras en brown, siempre en español van a estar en brown arriba, que pueda leer esa cita del 1914. Yo leo. Gracias. ¿Qué debe hacer la madre en su gran necesidad y temor? Ella tomó la pieza más valiosa de su infancia, su cadena de primera comunión, y la colocó en el cuello de la estatua de la Santísima Virgen con la plegaria: educa a mi hijo. Sé tú enteramente su educadora. Cumple para él en mi lugar mis deberes de madre. Hoy día, este sacerdote es un sacerdote que trabaja con gran celo para la bendición de las almas y la gloria de Dios y de la Madre Celestial. Mayo 1914. El gesto de la mamá del Padre Kentenich al consagrarlo, entregando lo que es más valioso para ella, debe haber calado tan profundo en el corazón del Padre Kentenich, y por lo que sabemos, la experiencia fundamental que tiene el Padre Kentenich en ese momento y a lo largo de su vida es una experiencia que le permite a él después ser fundador a partir de esa experiencia, o más bien le permite a él impartir y compartir esa vivencia con muchas otras personas, haciendo de eso algo sobre lo cual se puede levantar no solamente una comunidad, sino varias comunidades. Dicen los teólogos que un fundador es el cristiano que de una experiencia fundamental se convierte en una experiencia fundante, y a partir de ahí reciben el carisma, no solamente el carisma o el don de poder fundar, sino también el don de poder permitir que otros compartan y crezcan en ese mismo carisma que se les imparte a ellos. Esa vivencia de abril de 1892 fue fundamental. ¿Qué características le interesaría a usted representar como líder en el movimiento de Schoenstatt, de la vida del Padre Kentenich? ¿Qué característica del Padre Kentenich le interesaría a usted representar como líder en el movimiento de Schoenstatt? De las cosas que usted encuentra en la persona del Padre Kentenich, que usted piensa que sería fenomenal si usted pudiese encarnar algo, una, digamos. Su perseverancia. Bien, su perseverancia. Y yo pensaría su positivismo. Ante las circunstancias que vivió, él siempre se mantuvo positivo. Muy bien. Su fidelidad. Fidelidad. Su fe en la Santísima Madre. Como ya las estamos mencionando, no las tenemos que poner en el chat. ¿Quién más falta? Su conocimiento, sus pedagogías, su manera de educar, siendo siempre el buen pastor. Quisiera comenzar, Jenny,
No, Verónica, Sí. ¿qué palabra le viene a la mente? A mí, su fortaleza. ¿Leida? ¿Leida? Su carisma, su amor. Muy bien. Quisiera que hablemos un poco acerca del concepto de carisma. Como la iglesia nos lo define, no es como el mundo lo define. En el mundo, alguien que tiene carisma es alguien que atrae a las masas. Para nosotros, decir en la iglesia, hablar de carisma, es decir que alguien ha recibido un don especial y que ese don se debe compartir. Es un don, pues no sé, usted quizás tiene el don de cantar, pero a lo mejor no pasa de la puerta de la ducha. Pero si fuese un carisma, y yo creo que Dina, yo creo que participa de eso, ¿sí? Cuando es un carisma, entonces no es solamente un talento, es un talento que está ahí para compartirse y para glorificar a Dios y beneficiar a otros. Ya entonces es algo que viene con la gracia del Espíritu Santo. No es solo capacidad, es también, viene con un refuerzo de lo sobrenatural para que, para que bendiga y, y haga florecer y fructifique la obra en lo natural, en lo terrenal. Pues cada uno tendrá su carisma, ¿sí? Algunos, y San Pablo nos lo dice, y quizás en estos tiempos pues suena distinto, pero quizás algunas son mejores con educación y otras con la liturgia y otras tal vez con la organización y otras con la administración y otras más bien con la parte del delivery, ¿no? De explicar y otros tal vez con los suplementos y otras tal vez en el acercarse a las personas de forma más personal o pudiendo comprender en el corazón. Hay distintos carismas, ¿sí? Aquí hay una cita muy importante del padre Kentenich que les invito a que una de ustedes lo pueda compartir, lo pueda leer. Yo lo puedo leer, hermana. Gracias. Si me permite. Desde mi infancia, sin que nadie desde afuera lo haya motivado perceptiblemente, estaba viva y despierta en mí la idea del hombre nuevo en la comunidad nueva. Esta idea directriz vital se fue haciendo poco a poco eficaz gracias a la fuerza propulsora de una fe en la divina providencia, sumamente sencilla, activa y profunda. Gracias a una fe en la providencia que a través de una rendija o de una puerta abierta me mostró en cada momento lo que Dios quería que realizase de esta idea directriz. Carta al Padre Alex, enero 25 de 1955. Parte de un texto que el padre escribe durante el tiempo del exilio, hablando acerca de cómo Dios ha obrado en él. Esta forma de él captar el obrar de Dios ha sido así desde el principio, que él captó esa idea de poder formar un hombre nuevo en una nueva comunidad, una persona y una comunidad que se dejan conducir por Dios en los eventos de la vida diaria, inspirados por la vida y por la historia y la obediencia de la Santísima Virgen. Eso es algo innato, algo que nadie más ha recibido, ese don de poder decir, estamos aquí para formar un hombre nuevo en una nueva comunidad. No sé si algunas de ustedes, cuando surgieron algunas de las publicaciones respecto al padre Kentenich el año pasado, la hermana Elizabeth Parodi es una hermana de Argentina. Ella tuvo una carta, y no sé si ustedes están al tanto, que en un momento dado el año pasado hubo unas publicaciones negativas en contra del padre Kentenich por una historiadora que ha estado estudiando a quien se encargó del exilio del padre Kentenich y a quien le llegaron algunas críticas por parte de algunas de las hermanas de nuestra comunidad. Entonces, la hermana Elizabeth Parodi hizo una presentación fenomenal donde ella explica el carisma del Padre. El Padre mismo es como granito.
es duro, lo podemos golpear tanto cuanto podamos y no lo podemos romper, solo hay que conocerlo, pero para conocerlo tenemos que darnos la oportunidad y es mejor hacerlo así, ¿no? Juntos, porque cada uno capta cosas distintas. Ella tiene un texto, ella publicó su tesis en un texto que se llama El vínculo con el fundador, ¿por qué, para qué? Les muestro esto, porque esto es una joya. Se necesita una cierta madurez en Schoenstatt también, que poco a poco ustedes la van adquiriendo. Es un estudio, hay algunas cuantas paginitas que son un poco pesadas porque ya entra en teología, pero ya entonces ella entra en algunas cosas de historia y ella explica lo siguiente acerca del carisma del padre Kentenich. Hubo unos momentos de gracia, hubo unos eventos en su historia personal y hay una estructura de su personalidad que es lo que nos muestra a nosotros dónde es que está el secreto del carisma del Padre. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué rábanos necesitamos saber tanta cosa del carisma del Padre si lo que nos interesa es ser líderes de Schoenstatt? Pero precisamente porque cada uno de nosotros, y así es como ella lo explica también, una vez un fundador inicia la fundación en la iglesia, aquellos que pertenecen a la comunidad, al movimiento, a la congregación o lo que sea, participan de ese carisma. Ese carisma no se detiene con la muerte del fundador. Participamos de ese carisma. Pero aún más, y esto lo añado yo, aquellos de nosotros a quienes nos toca impartir y transmitir, hacer el broadcast, como quien dice, la retransmisión del mensaje, de la misión de Schoenstatt, entonces con más razón, con más vera, necesitamos captar la esencia, y la esencia la vamos a encontrar en el fundador. ¡Wow! ¿Lo entendieron? Sí. Si entendieron eso, me retiro. No. Apago aquí. Excelente. Pero wow, la esencia, esa es la esencia del Padre. Pero ahí es que está la cosa. Si no captamos eso, ese es el fundamento. Entonces, si estamos llamadas a hacer ese fundamento de Schoenstatt en Tampa Bay, entonces, señoras, alguien, no sé si son ustedes o las que vayan a ser educadas por ustedes, porque muchas veces sucede que las que educamos a veces captamos hasta cierto punto y después los que vienen detrás de nosotros lo captan aún más profundamente. Y eso es precioso cuando uno capta eso. Esa es la corona de un educador, ¿sí? Que aquellos que nos sigan lo capten aún mejor todavía y lo puedan aplicar aún más todavía. Si nosotros podemos captar esta esencia, entonces tenemos el granito de oro y de ahí con eso podemos hacer mucho siempre y cuando captemos bien. ¿Cuáles son esos momentos de gracia que ella habla? Ella habla de la idea innata y ya lo leímos. Cuando el padre dice que ya desde su infancia él pensó, tiene que ser posible formar un hombre nuevo en una nueva comunidad. Esto de tener a todo el mundo bajo el yugo de la obligación es imposible. Tiene que haber libertad, tiene que haber generosidad. Y ustedes mencionaron todas esas palabras ya. ¿Sí? Tiene que haber una forma de que un nuevo tipo de persona se ha formado para que un nuevo tipo de comunidad aflore. La consagración de él como niño fue algo fundamental, un momento en que Dios irrumpió en su alma con algo específico y su vocación sacerdotal, cuando le regaló el ser, no solamente ya pasó de ser un hombre a ser un hombre consagrado, a ser un sacerdote, un intermediario entre Dios y los hombres y los seres humanos. Imagínense yo con todo este politically correct y yo dije, menos mal. Ay. La historia personal, eventos en su historia personal, su hogar. En su hogar donde él creció sin padre, su hogar donde la figura de la madre
creció, era todo lo que él tenía, su mamá. Y su mamá como lo educó, porque fue buena con él. Fue muy, muy consecuente con todo, con todo, con todo. Está la anécdota de cuando él está ya creciendo y empieza a tener sus amigos y está tratando de, pues, tomando la decisión para entrar al sacerdocio y pues lo invitan a fumar y a beberse una cerveza y tal, y pues le hace algún comentario a su mamá y su mamá le dice, bueno, o, o te ayudo a ser sacerdote o, o te compro cerveza, pero no da para los dos. Tienes que tomar tu decisión. Y él se regresa donde su amigo y le dice, mejor es ni probarlo. Mejor es ni probarlo. Entonces, ella fue muy consecuente con él. Fue muy, muy consecuente. Otro detalle es cuando ella se asegura, una vez ya él está en el seminario y ella es sacerdote, se asegura de tener trabajo en unas casas de familias donde se vivía bien para asegurarle a él, entre otras razones, claro, el poder tener el dinero para pagar sus estudios, pero también para asegurarle a él un buen lugar de vacaciones, para que pudiese descansar bien. Así que ella fue muy, muy maternal, pero también muy disciplinada con él. El hogar, donde él creció, el orfelinato, donde él se encontró cara a cara con la dicotomía entre falta de libertad desde afuera y su deseo de ser libre. Tan así que llegó a tratar de escaparse del orfelinato un par de veces. Su sacerdocio, cuando se convierte en sacerdote, y en ese momento está la anécdota de cuando él le dice a uno de sus amigos, hasta aquí, de aquí en adelante mi tiempo es para las almas. O sea, él se dio por entero al sacerdocio. Y por último, fundador. Cuando Dios, esa incisión en su vida personal, cuando sin saber qué estaba pasando, se convierte en fundador, porque el 18 de octubre del 14 él no sabía que eso era lo que estaba pasando. En el 24 es que él mira hacia atrás y dice, ese fue el kilómetro cero. Allí fue que empezamos, ¿sí? Y pasamos entonces, ella habla también de su estructura de personalidad, como él era. Bueno, cada una de nosotras tiene su carácter. Unas somos más sanguíneas, otras más coléricas, unas más melancólicas, otras más pasivas, más flemáticas, unas más hacendosas, otras más cómodas. Así, cada uno tiene su personalidad. ¿Cómo era el padre? El padre era metafísico. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Eso significa que en su forma de pensar, el padre no partía de los detalles, él partía de los principios. Es decir, el padre para dar una solución, si alguien le preguntaba algo, en lugar de decirle, bueno, pues usted primero haga esto, primero venga aquí, vamos a hablar, si no se lo toma así o lo resuelve así, dígale esto y esto y esto a la persona. El padre no entraba en eso. El padre más bien daba principios y decía, para una madre, para una esposa, primero hay que deducir cuáles son sus responsabilidades, cuáles no son sus responsabilidades. A partir de eso, vamos a deducir qué es lo que nos toca y qué es lo que no nos toca hacer. Y si usted es una madre y es esposa y está luchando por ser una custodia viva en la rama de las madres y señoras, entonces, ¿qué implica eso en mi vida diaria? No solamente qué es lo que voy a decir, ahora cómo lo voy a decir, cómo lo voy a comentar, que yo creo que eso lo trataron la vez pasada. Hablaron un poquito de eso la vez pasada también. Y si no, Sí, me avisan. sí. Ujú. Entramos Sí, ya en eso. mencionó. Hay Ujú. cosas que hay que también ver. Y no solamente, este es mi deber, pero mi deber a la luz del ideal. No es solamente qué digo, cómo lo digo. No es solamente qué hago, cómo lo hago. Y el padre siempre decía, a partir de ahí, preguntarnos en Schoenstatt siempre, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuál es cuál es el mejor lugar? Así, metafísico significa eso, que parte de los principios, no de los detalles.
psicólogo. El padre no solamente se preocupó de lo religioso. Miren que no dice aquí religioso. Miren que dice metafísico, psicólogo y filósofo. Partió de la antropología, partió de lo natural del ser humano. El ser humano tiene sus formas de captar y de no captar, de entender y de no entender, de asimilar y de no asimilar en las emociones, en nuestra forma de ser. Hay cosas que podemos y cosas que no podemos. Y el padre fue muy, muy hábil en captar la psicología del ser humano. Y por último, filósofo. Un amor a la verdad apasionado. Apasionadamente amó la verdad. Tan así que le costó el exilio. Y tan así, ustedes saben ese cuento de cuando el padre antes de, pues, durante el tiempo del exilio, en una ocasión, cuando en medio de las acusaciones, y una frase que se ha utilizado en este tiempo, cuando han salido las publicaciones, en un momento dado, el padre Trump le comenta, bueno, pero si sigues insistiendo en estas verdades, a lo mejor no te canonicen. Y el padre le dice, a mí no me interesa que me canonicen, lo importante es que la verdad sea canonizada. Amén. Entonces, su amor apasionado por la verdad. Eso es bastante el pantallazo que les he dado aquí. El carisma del padre, a partir de ahí, ¿cómo podemos definir ese carisma? 3 cosas. Vamos a trabajar ahora con 3 palabras y yo espero que la media hora que nos queda sea suficiente. Mariano, paternal y apostólico. Vamos a empezar con Mariano y alguien que lea este párrafo de uno de los escritos que él envió acerca de su persona durante el tiempo del exilio. Acerca de su carisma mariano. Ok, yo puedo leer, hermana. Gracias. La Santísima Virgen personalmente me formó y modeló desde los 9 años. Si miro hacia atrás, puedo decir, no conozco a ninguna persona que haya tenido una influencia profunda en mi desarrollo. Millones de hombres se derrumban si tienen que valerse por sí solos, como tuve que hacerlo yo. Si mi alma hubiese tenido contacto con el ambiente cultural de entonces, o si alguna vez me hubiese atado personalmente a alguien, entonces no podría decir hoy con tanta certeza que mi educación fue obra exclusiva de la Santísima Virgen, sin ninguna otra influencia humana profunda. Esto lo han experimentado también ustedes y lo pueden comprobar históricamente. Impactante que en su alma, la única que tuvo una influencia profunda en su alma fue la Santísima Virgen. Se dejó educar por ella. Él decía hasta el subconsciente, hasta el tuétano, hasta lo más profundo. Es decir, su sentimiento de alma, su conciencia fue educada por ella. Una conciencia fina, 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 muy delicada. El padre era muy, muy atinado para todo, muy atinado. Sí, en ocasiones hasta una forma de mirar, el padre también se daba cuenta. María se pudo reflejar en él. Su experiencia fundamental fue la Santísima Virgen. En esa experiencia fundamental de María, que de algún modo nosotros lo hemos captado en el santuario, en la vivencia del santuario, el padre Kentenich experimentó a la Santísima Virgen como una madre tan y tan cercana
que eso mismo fue lo que él quiso transmitir a los demás. Pero ¿cómo él iba a transmitir el amor de la Santísima Virgen como madre si él era hombre? ¿Cómo lo iba a hacer? Como padre. ¿Cómo más? ¿Cómo más puede despertar el amor filial que se despertó en él por parte de la Santísima Virgen si no iba a ser como hombre? A partir de ahí, ¿qué encontramos? Encontramos, ay, esta no es la femenina, es la de español. Nosotros de algún modo hemos capturado esta esencia en la alianza de amor con la Santísima Virgen, en el movimiento de Schoenstatt, a través de las ramas de cómo nosotros nos comprometemos con esa misión de hacer que otros vivan en esa alianza de amor con la Santísima Virgen. Una espiritualidad que es mariana, pero una espiritualidad también que despierta el amor filial a través de esa fe práctica en la divina providencia. Una pedagogía que nos permite educarnos a nosotros mismos a ser imágenes de Cristo porque fue el Hijo de Dios. También a través de ese lugar de gracias donde recibimos las gracias que necesitamos para ser esos hijos. Y esta vivencia de tener a la mater, al padre, el santuario, la familia, eso forma una familia espiritual. Todo eso es parte de la vivencia del carisma en Schoenstatt. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuamos y pasamos al segundo, paternal. ¿Alguien que lea? Esto es de una cita a los matrimonios en el 57. ¿Ingrid? No, alguien más que, bueno, está bien, yo puedo leer. Perdón, Está dando la oportunidad a alguien. ¿Ah? Pensé que usted se estaba preparando para leer. No, le estaba dando la oportunidad a otra que no hubiera leído, pero si quiere que lea, leo. Ok, muy bien. Adelante. Les prometí que no aflojaría las bridas antes de que nuestra imagen de Dios, según experimentada, haya sido totalmente transformada, prácticamente hablando. Quiero decir, hasta que estemos profundamente convencidos, hasta la punta de los dedos, del hecho de que el afecto fundamental de Dios no es primordialmente su justicia, sino su misericordia. Gracias. Qué bonito, ¿no? Wow. Que él le prometió a los matrimonios que él no aflojaría las bridas hasta que no tuviésemos una imagen nueva de Dios como un Padre misericordioso. Todo el esfuerzo que él puso para poder llevar ese mensaje a los demás, la vida entera, porque su experiencia de Dios fue una experiencia de Dios a través del corazón de una madre. Entonces él sabe que Dios es Padre, pero también Madre. Estamos aquí para ser hijos. ¿Cómo vemos esto en Schoenstatt? Desde el movimiento de Schoenstatt, o en el movimiento de Schoenstatt, nosotros tenemos nuestra forma de vivir y de crecer a través de los temas, de los grupos, de las ramas. Comenzamos nosotros tratando de captar cómo obramos o cómo participamos o cómo servimos a la iglesia, cómo ese carisma de la alianza, del movimiento, de la misión, del santuario puede beneficiar la iglesia, pero también cómo el carisma del mismo Padre Kentenich. ¿Cuánta paternidad hace falta hoy día en la iglesia? Ustedes cuentan con un sacerdote de mucha fuerza pastoral, como es el Padre Carlos José, pero piensen en cuántas diócesis, en cuántos lugares, en cuántas parroquias, a cuántas personas están en tanta necesidad de una figura paternal dentro de la iglesia. ¿Cuánta necesidad hay? En el mundo, pensemos en el mundo, ¿cuánta necesidad hay de esa figura paternal? ¿Cuánta necesidad hay de amor, punto, en el mundo? ¿Cómo el carisma de Schoenstatt está para penetrar el mundo también?
cómo el padre Kentenich, precisamente desde Schoenstatt, regala esto a la iglesia y al mundo, y con eso entonces también se lo regala a Dios Padre. De algún modo ese es su regalo hacia Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Pasamos entonces. Aquí. Pasamos al tercero, y es que el carisma es también apostólico. ¿Alguien que lea? Español. Es difícil Adelante. es difícil comprobar a partir de qué instante comencé a considerarme y a valorarme totalmente como su obra y su instrumento. Este proceso se puede rastrear hasta los más tempranos días de la infancia. En cuanto fuera posible, quería depender solo de la Santísima Virgen. Aquí, naturalmente, me refiero a la Santísima Virgen siempre como símbolo y en relación con Cristo y el Dios Trino. Muchas veces en los años pasados me vi como un ermitaño en un gran desierto, pero en todo momento unido a la Santísima Virgen, como la gran maestra de mi vida interior y exterior. Quiere decir que la Santísima Virgen y lo que sucedió en él fue un símbolo de la relación entre Cristo y Dios Trino, es decir, fue del misterio de salvación que debía continuar irradiando hacia los demás. Me vi como un ermitaño en un gran desierto, pero en todo momento unido a la Santísima Virgen como la maestra de mi vida interior y exterior. Y en ese sentido, como esa maestra que lo fue moldeando y formando, él se vio a sí mismo como obra e instrumento en las manos de la Santísima Virgen. Él decía en ocasiones que Schoenstatt también es obra e instrumento de la Santísima Virgen. Todos nosotros estamos llamados a ser obra e instrumento en las manos de la Santísima Virgen. ¿Qué significa? Que la Virgen nos moldea, pero también nos utiliza. Dejarnos formar y dejarnos utilizar. El apostolado. Porque hago hincapié en eso, porque el padre Kentenich decía que el apóstol schoenstattiano lucha por la santidad, pero el santo schoenstattiano es apostólico. No hay santidad en Schoenstatt sin el celo apostólico, pero tampoco puede haber un celo apostólico genuino en Schoenstatt sin un esfuerzo auténtico y veraz por la santidad. El nosotros de verdad asirnos y tomar en serio nuestro examen particular, horario espiritual, los medios ascéticos de Schoenstatt, para de verdad tomar nuestra naturaleza en mano, porque nuestra forma de ser, esa es nuestra retransmisión del carisma del padre Kentenich. ¿Quién me muestra el Padre? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Obra e instrumento. Si nosotros nos dejamos formar por Schoenstatt, por la Mater, por el santuario, por las gracias, por el Padre, eso es lo que vamos a transmitir. Entonces, ¿cómo otros van a conocer lo que es Schoenstatt? A través suyo. a través de su forma de ser.
con esto que estoy diciendo, nosotras algo de ese carisma se nos va a quedar. Vamos a poder captar y de algún modo irradiar por nuestra forma de ser. Ya después vienen los libritos, los talleres, los capítulos, las peregrinaciones, ya después vienen los temas, de eso vamos a hablar más tarde. Eso vamos a hablar dentro de 2 temas más. Después de este viene el liderazgo femenino, que ese es bueno. Ya entonces después vamos con cómo trabajamos en Schoenstatt, los métodos, ¿no? Pero ahora, para poder hacer que esos temas sean fructíferos, tiene que ser impartido desde un interior captado y capturado por el carisma. Sin eso, no cuenten conmigo. Así que... Para poder irradiar ese carisma, necesitamos 3 cosas claves que hemos captado hasta aquí. La apertura filial es la llave para poder ser esa obra e instrumento, dejarnos formar y poder irradiar, santos y apostólicos, necesitamos esa apertura filial. Abiertos a la voluntad de Dios, al obrar de Dios, al obrar de la Mater, a las gracias, a la educación, a la pedagogía, a la espiritualidad, a todo lo que vimos al inicio, como parte de los frutos de ese carisma. No solamente abiertos, también confiados, confianza filial. Esa es la actitud que necesitamos. Bueno, pues que aquella tiene tal actitud y aquella tiene tal opinión y el otro tiene tal cosa. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a encaminar? Con confianza filial, sabiendo que Dios, todo, Dios lo utiliza para su plan. Los errores, las desavenencias, los logros, las gracias, los momentos preciosos, los momentos incómodos, todo Dios lo usa para cumplir su fin, con confianza. Y por último, con filialidad heroica. Ese es el hilo que encontramos a lo largo de toda la vida del padre Kentenich. Ustedes le llamaron que renunció, que negó, que fue fiel, que sufrió mucho, pero en el fondo es esto, que él fue un héroe de la filialidad y un hijo heroico. Se atrevió a confiar y a amar a su Padre Celestial y a la Santísima Virgen en medio de situaciones que uno diría, ¿qué? Les cuento algo un poco jocoso, quizás no es lo más, pero el padre Kentenich aquí a los matrimonios de Milwaukee les había hablado a los matrimonios acerca de, claro, en inglés no suena tan fuerte como en español, pero el padre había hablado de que Dios nos prepara the best diapers, los mejores pañales, y que las situaciones más difíciles son los mejores pañales, porque así fue que el padre lo vio durante su tiempo en el campo de concentración. Él decía, estos son los mejores pañales, Dios me está, y la Santísima Virgen me están tratando como su niño pequeño. Entonces, un matrimonio que había escuchado esto del padre, tuvieron un accidente. Y el accidente se fueron por un ditch, ¿no? Por una zanja. Y cuando están tratando de salir de la zanja, le dice la esposa, bueno, acuérdate que tenemos que pensar que estos son los mejores pañales. Y le dice el esposo en inglés, these are darn dirty. Y ellos cuentan de vez en cuando esa historia, acordándose de cómo el padre los educó a ser héroes de la fe en medio de situaciones difíciles. Así que, bueno, creo que les quedó claro. Esto es más para ustedes a modo personal. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuáles han sido mis momentos de gracia? Momentos de gracia en mi vida. ¿Cuáles han sido momentos inolvidables en mi crecimiento?
y cuáles han sido momentos en los que descubrí algo de mi estructura que no lo había descubierto todavía. Yo siempre me acuerdo, les hago este comentario porque es que a veces en Schoenstatt uno descubre cosas que no sabía de uno mismo. Estábamos con un grupo de... Parece que ya está cayendo el sol. Con las jóvenes de la juventud femenina, cuando yo estaba trabajando en mi país con la JF, nos dimos a la tarea de coser, de hacer una bandera nueva. Y pues eso no es poca cosa, porque sé que hay, bordar se necesitan ciertas destrezas. Entonces, pues, las que eran más fuertecitas, pues esas se encargaban del caballete y de los tornillos y de la tela, y las otras que eran más delicaditas, pues esas entonces eran con la aguja, pero no todas tienen la destreza de la aguja. Y una de las chicas se dio cuenta, ella empezó, yo le enseñé cómo hacer las puntadas, y después de un tiempo me dijo, hermana, yo no sabía que yo podía hacer esto, y lo hacía súper bien, pero ella descubrió un talento, ¿sí? Momentos en los que uno descubre talentos. Y en Schoenstatt van a haber momentos así que uno dice, pero mira fulana, que era lo más calladita, y mira lo bien que habla, y mira la otra, lo bien que canta, pero mira aquella que yo no sabía que, sí. Habrá momentos que nos daremos cuenta de que hay talentos escondidos. Momentos de gracia en mi vida, momentos de gracia a veces también son momentos en los que uno se da cuenta de un error, y Dios nos permite tener la gracia de decir, esto no le agrada a Dios, vamos a parar esto aquí, recibe y pedir la gracia, ¿sí? Momentos de gracia, momentos inolvidables de nuestro crecimiento, momentos en los que descubro algo en mi estructura. Que ustedes se den el tiempo de hacer sus anotaciones, también para crecer. También que puedan darse la oportunidad de identificar qué nutre mi alma. En la alianza de amor con la Santísima Virgen, en mi forma de ofrecer contribuciones al capital de gracia, cómo yo vivo, si tengo o no tengo santuario hogar, tal vez es algo que me ayude a crecer en Schoenstatt. Cómo me beneficio de las gracias del santuario, cómo hago uso de los principios pedagógicos en Schoenstatt, y cómo vivo esa espiritualidad de Schoenstatt. ¿Cuál es mi llave? ¿En qué y en quién confío? ¿Y dónde pongo yo toda mi seguridad? Son preguntas para ustedes, para crecer como líderes. Y hasta aquí este tema de hoy. ¿Pudieron anotar las preguntas? Yo como quiera después les puedo hacer llegar. Déjenme copiarle. La última sección, madre, no pude ver la última pregunta. Ok, déjenme volverles a poner. ¿En quién confío? Confío y dónde tengo mi seguridad. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. Bueno. Muy bien. Con esto concluimos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Creo que nos queda claro que algo debemos apropiarnos, aunque sea de un alfilerito. Y ese poquito que nosotros captemos, dejar que la Mater misma sea quien lo vaya cultivando a través de nuestra vida de alianza con ella. Y ella se encarga. Para poder ser ese fundamento de Schoenstatt en su diócesis, necesitamos captar y asirnos y apropiarnos de ese carisma del Padre, porque
Ese va a ser el secreto de todo. Bueno, yo me tengo que ir, pero si ustedes quieren dialogar un poquito, yo las apoyo ahí, que ustedes puedan intercambiar algunas ideas. Yo me despido. Gracias, hermana. Hermana. Gracias, Gracias. hermana. Buenas noches, hermana. Buenas noches.